Ok, ya escuchamos un montón de gente llorar y quejarse, ya vimos que todo está nerfeado, pero tratemos de ver este parche desde un punto de vista positivo, junto a sus buffs ya sean directos o indirectos. En general, en el parche se está reduciendo la velocidad del juego, aumentando su dificultad progresivamente y reduciendo el poder de las construcciones que trivializaban el contenido en el endgame. Además, muchas mecánicas fueron cambiadas, los costos de maná aumentaron y en general, la mayor parte de las mecánicas que te hacían inmune a ailments fueron nerfeadas. Y esto se traduce en que, en el endgame, tendremos que buscar mecánicas adicionales para compensar estas deficiencias. Gemas de utilidad que antes no eran muy populares probablemente tengan más sentido ahora. Y a su vez, los jefes arrojarán menos pero mejores objetos en la campaña, y algunos de ellos comenzarán a ser retrabajados, comenzando por Blurus. No sé ustedes, pero a mí esto me parece solo un pre-patch para lo que será Path of Exile 2. Todos hemos visto que será un juego mucho más lento y más desafiante, así que si este parche te parece malo por todos los nerfs, te recomendaría que te prepares o que te busques otro juego, ya que no van a ser los últimos nerfs, y estoy seguro de que el power creep no irá en aumento tan descabelladamente como en las expansiones pasadas. Y entonces, ¿cuáles son las repercusiones de todos estos cambios? Primero que nada, tienes que entender algo, estos cambios afectan al endgame del juego. La campaña va a seguir siendo la misma, un poquito más difícil el primer acto quizá, pero nada con lo que no podamos lidiar. Todos los nerfs al daño vienen en su mayoría de los daños multiplicativos de las gemas de soporte, pero en compensación el daño base de muchas habilidades fue aumentado. Mira este ejemplo, si tu personaje en los primeros niveles tiene 1000 de daño y añades una gema de soporte con 20% de daño multiplicativo, harías 1200 de daño, que es de ayuda pero de ninguna manera rompe el juego, ¿estamos de acuerdo? Pero ahora, pongamos el mismo ejemplo en el endgame. Ahora tu personaje tiene 5 millones de daño, le añades la misma cantidad de daño multiplicativo y ahora aumenta 1 millón de daño. Esa cantidad de daño es muy relevante, ya que no se ajusta proporcionalmente a la cantidad de vida que tienen los enemigos, con excepción de algunos jefes. Y eso sin contar que interactúa con otras mecánicas como el multiplicador de crítico. Pero seamos sinceros, ¿realmente necesitamos esa cantidad de daño? Builds con cantidades absurdas de DPS lo único que hacen es trivializar el juego. No importa cuánto se esfuercen los desarrolladores en añadir mecánicas interesantes o peleas con jefes interesantes, si tu personaje tiene suficiente daño nunca te toparás con esas mecánicas. En lo personal me agradan estos cambios, obviamente duele, pero sinceramente creo que es un paso en la dirección correcta y se adapta mejor a lo que recuerdo que era Path of Exile hace algunos años. Pero ahora sí, hablemos de los buffs y de lo que yo creo que será muy fuerte en esta liga. Essence Drain seguirá siendo fuerte, tiene algunos nerfs indirectos, pero a la skill en sí no la tocaron, así que debería estar bien. Lo mismo para Toxic Rain, creo que seguirá siendo fuerte, quizá necesite un poco más de inversión adicional, pero estará bien. Spectral Chill Throw es una de las habilidades que me sorprendió bastante, ahora se comporta como si tuviera la joya activa, lo cual es un buff ya que te estás ahorrando un espacio de joya, puesto que nadie en su sano juicio usaría esta skill sin ella. La cantidad de proyectiles adicionales fue reducida, esto para asemejarse al comportamiento con la joya, o sea, no es un nerf. Ahora hace chain 3 veces, y tanto el escudo como las esquirlas pueden hacer chain, lo cual es genial. Por si fuera poco, el daño base y el daño añadido de la habilidad aumentó, y el enchant de proyectiles adicionales no fue modificado, lo cual significa que ahora la habilidad puede tener un montón de proyectiles adicionales y chain con muy poca inversión. Creo que será una habilidad muy buena para Clear Speed, ya lo era de hecho, y ahora mejor. Archmage, muchos dicen que está muerta, pero de verdad no creo que sea así. Que va a ser más débil que antes, sin duda, pero se necesita más que eso para matar esta habilidad. La primera razón es que las fuentes de maná del árbol de pasivas no fueron modificadas, así que podrás seguir consiguiendo cantidades industriales de maná máximo. Además, el multiplicador de maná de muchas gemas de soporte fue aumentado. Archmage seguirá siendo una de las fuentes de daño más grandes de una sola gema, simplemente ya no estará tan rota como antes. Además, ahora puede soportear Triggered Abilities, lo cual me parece interesante y creo que puede abrir espacio a nuevos builds. Por ejemplo, Mana Stacking, Low Life, Hierophant, Archmage Spellinger. Suena un meme, pero quién sabe, con toda esta sacudida al meta podría llegar a funcionar. Slam Skills, creo que serán de las más fuertes en el meta, incluyendo Earthbreaker, la nueva soporte, que es básicamente un spell totem para Slam Skills. Además, gemas de soporte como Pulverize y Melee Physical Damage siguen siendo muy poderosas en estas habilidades, ya que no dependen tanto de la velocidad de ataque. Un ejemplo es Ice Crash, que en mi opinión está roto. Blade Blast creo que estará bien.
La versión de Archmesh obviamente hará menos daño, pero otras versiones como Poison o Fuego con Vulcanus seguirán teniendo un buen desempeño. Fireburst, en mi opinión, un nerf bien merecido. Dudo que sea suficiente para matar la skill y creo que seguirá siendo fuerte en builds basadas en Ignite. Las habilidades de movimiento fueron nerfeadas. La más rescatable entre ellas es Flame Dash, así que probablemente volvamos a las habilidades antiguas como Lip Slam, Shield Charge o Whirlwind. Trampas, en general fueron bufeadas, algunas de manera directa y las demás de manera indirecta al nerfear todo lo demás. En lo personal creo que serán muy fuertes, al menos jugables, y creo que tendrán su espacio en el meta, sobre todo porque la ascendencia de Saboteur es una de las más poderosas en el juego actualmente. Shock Nova me parece interesante, el anillo ya no hace menos daño, lo cual se traduce en 50% más daño. Quizá veamos algunas builds con Astral Projector. Wild Strike me parece genial, ya no puede elegir el mismo elemento 2 veces seguidas, lo cual hace un combo genial con Elemental Equilibrium. Lo mismo para Elemental Hit. Y en cuanto a las nuevas habilidades, aquí es un poco más de especulación, ya que al momento de grabar esto no están reveladas las gemas de nivel 20, pero creo que todos podemos intuir cuando una gema de habilidad es buena. Earthbreaker sin duda es buena, un Spell Totem para Slam Skills es algo que simplemente no puede fallar, y Totems que además se puedan mover y matar enemigos, por ejemplo con Consecrated Path, es algo que suena muy bien. Bone Shatter me parece muy interesante, una Strike Skill con Splash Damage gratis, es sin duda algo bueno. Realmente no necesitamos mucho daño para aturdir a los enemigos comunes del juego, los cuales son la mayoría. Y la habilidad puede centrarse en dos mecánicas distintas: aturdir enemigos para causar daño en área o atacar rápidamente para acumular trauma e incrementar nuestro daño. Sin duda creo que es una habilidad poderosa y bastante interesante. Rage Vortex es una de mis habilidades favoritas. La manera en que funciona me parece prometedora y creo que funcionará muy bien con mecánicas como Bleed o Impale, aunque estén un poco nerfeadas. Explosive Concoction es otra de mis habilidades favoritas. El comportamiento de la skill y sus mecánicas son muy interesantes, y dado que la Pathfinder es una ascendencia bastante fuerte ahora mismo, creo que tendrá su espacio. Storm Rain es una habilidad muy prometedora con su comportamiento, me parece un tanto similar a Toxic Rain, probablemente sea muy buena como boss killer, pero también puede ser una de esas habilidades que se ven muy bien en el papel, pero la jugabilidad es terrible, así que tendremos que esperar a verlo. Ambush me parece un skill interesante, aunque muy situacional. En primer lugar, porque es una habilidad de movimiento y todas las habilidades de movimiento fueron nerfeadas. Y en segundo lugar, por sus bonos a los críticos por la misma razón anterior. En última instancia podría ser una habilidad de utilidad que te ayuda a mantener Elemental Overload activo, pero pues ya lo veremos. Y por último, Forbidden Rite. Tiene todo lo necesario para meterse en el meta y muchas maneras de ser jugada. Sin duda creo que será particularmente fuerte con Totems y Soul Mantle, ya que el HP de los Totems puede llegar a rebasar los 15k y los bonos de daño serían muy altos. En cuanto a las ascendencias, la mayoría de las inmunidades a Ailment fueron removidas, con excepción del Saboteur, que sigue siendo inmune al Shock y al Ignite, y el Chieftain, que sigue siendo inmune al Ignite. Las fuentes de Onslaught son más difíciles de conseguir, con excepción de la Ascendant, que sigue teniendo Onslaught gratis. La Pathfinder creo que es particularmente fuerte, ya sea por su sustain de frascos y porque puede remover prácticamente cualquier ailment al usar un frasco. Ser inmune a ailment es sin duda más difícil, pero no imposible, sobre todo porque en el parche pasado las Abyss Jewel fueron bufeadas tremendamente justo en ese aspecto. Hay muchas otras cosas de las que hablar, pero en cuestión de habilidades y ascendencias esas son mis conclusiones. De verdad creo que voy a disfrutar mucho esta liga y esa sacudida al meta creo que le vendrá muy bien. Espero esta info te sea de utilidad, considera suscribirte si te gusta mi contenido y nos vemos en el próximo video.